Bueno, nosotras presentamos en el día de hoy entre 20 legisladoras de distintos partidos políticos de la Cámara de Diputados una denuncia formal a la Procuración de la Corte para que se pueda llevar adelante un proceso de investigación y se apliquen las sanciones que correspondan al juez Mingarini, un juez penal de la provincia de Santa Fe que, como seguramente ustedes habrán visto y también quienes nos van escuchando, en estos días estuvo saliendo en muchos medios de comunicación producto de algunas expresiones que calificamos desde el movimiento de mujeres y desde algunos ámbitos como bastante machistas y difíciles en términos de perspectiva de género. Entonces, a partir del conocimiento que tomamos de la audiencia en la cual una víctima de abuso sexual estaba pidiendo la posibilidad de que se dicte prisión preventiva para el imputado acusado de haber cometido una violación contra ella, el juez decide dejarlo en libertad mientras transcurre el proceso, alegando que él no puede comprender, no entra en su lógica, que este imputado, respecto del cual hay pruebas de lesiones genitales en la víctima y prueba de material biológico en la escena del crimen que está asociada a él, y del que el juez en la misma audiencia habla del hecho consumado, ¿no? Él cree que como se puso profiláctico, entonces no podemos estar hablando de una violación. Motivo por la cual, como no comprende cómo va a estar pretendiendo violar a una mujer usando preservativo, entonces lo deja en libertad para transcurrir el procedimiento judicial. Esto fue en el marco de una audiencia donde el juez tenía que determinar si hacía lugar a la cautelar de prisión preventiva que impuso la víctima, que siente que su vida y su seguridad está corriendo en riesgo con esta persona en libertad durante el transcurso del procedimiento. Esas expresiones del juez Mingarini para nosotras representan un ejemplo claro de esa justicia machista y patriarcal que estamos diciendo por muchos lugares hace muchos meses que necesitamos empezar a discutir y cambiar seriamente. Una justicia que tiene muchos resquemores a hacer las capacitaciones de la ley Micaela a la que adhirió nuestra provincia de Santa Fe, y una justicia que todavía sigue siendo un reflejo de las desigualdades de género y sigue reproduciendo estereotipos y violentando y revictimizando a muchas mujeres que son víctimas de violencia. Precisamente por esa gravedad de estas expresiones y también por conocer un antecedente previo en el cual en otra causa el juez actuó de la misma manera, presentamos una denuncia para que el procurador de la Corte, que tiene potestades de sancionarlos a los funcionarios judiciales, puedan investigar si esto es un comportamiento habitual de este juez y aplicar las sanciones correspondientes para el ejercicio de sus funciones. Justo esto se hace de público conocimiento en el marco del 6º aniversario del primer Ni Una Menos que gritamos en Argentina, 6 años que implican para muchas de nosotras un avance en nuestra sociedad, un avance cultural, un avance en lo político, porque también hemos logrado muchos avances en algunos poderes del Estado y en algunos cargos de representación, también en el sector público y privado. Sin embargo, pareciera que en la justicia todavía nos cuesta mucho hacer permear estas modificaciones y cambios sociales que venimos viendo. Y eso es producto de que la justicia es una institución de muchísimos años y historia y formada en algunos patrones y algunas cosmovisiones que ya estamos dejando atrás como sociedad, ¿no? Hoy los derechos de las mujeres y la defensa de las mujeres ante las situaciones de violencia es una obligación para los estados por muchos tratados internacionales que firmamos, muchas leyes nacionales que venimos discutiendo y muchos debates que estamos teniendo como sociedad. Entonces, que la justicia aprenda a funcionar con esa perspectiva de derechos humanos y con esa perspectiva de género es muy importante, que los procedimientos escuchen la voz de las mujeres. Hemos sabido desde siempre y con muchísimas anécdotas que nos cuentan muchísimas personas que la justicia revictimiza a las mujeres que denuncian, hace muy largo y muy tedioso el proceso y bueno, este es un ejemplo más de aquellas situaciones en las que una mujer que es violentada pide ayuda al Estado a través de la justicia y recibe la respuesta contraria. Nosotros estamos hace un tiempo ya viviendo una situación bastante insólita e inédita en la provincia de Santa Fe,
por primera vez en muchísimo tiempo tenemos un ministerio y una ministra en educación que está destitularizando docentes, que está dando marcha atrás en un montón de conquistas laborales y conquistas de derechos que se habían logrado por parte de los trabajadores de la educación en estos años. Muchos de los docentes que habían concursado para cargos de titulares en el Ministerio de Educación han sido desplazados de su cargo de titular, puestos en una situación tremendamente de desprotección, sin la posibilidad de saber qué va a pasar con ellos y con su situación y qué va a pasar con esos concursos que aprobaron y por los que titularizaron y que hoy la ministra, el gobernador Omar Perotti, decide que no tienen derecho a ser titulares y los manda a concursar de nuevo. En el marco de esa destitularización que afectó a 500 santafesinos y santafesinas de nuestra provincia, muchos de esos trabajadores y de esos docentes eran personas que llevaban adelante una de las políticas socioeducativas más importantes que tuvo Santa Fe, que incluso fue premiada a nivel internacional, que fue el Vuelvo a Estudiar Virtual. Un programa de política pública para buscar a aquellos jóvenes, a aquellos chicos que dejan la escuela por distintas razones, traerlos de nuevo a estudiar, traerlos de nuevo al sistema educativo, pero con un plan pensado específicamente para ellos y en condición virtual. Antes incluso de que llegara esta pandemia funcionaba este sistema que les permitía estudiar incluso sin tener acceso a la conectividad. Ese programa que permitió recuperar a un montón de personas que habían dejado la escuela, fueron muchísimas las personas que volvieron a estudiar en el marco del vuelvo presencial y el virtual, eran beneficiarias de ese programa que llevaban adelante con mucho esfuerzo y con mucho trabajo muchos docentes y trabajadores de educación que hoy no solo que están viendo peligrar su estabilidad laboral porque destitularizaron a todas esas personas, sino que además, a partir de que el Ministerio de Educación intervino, el EMPA 1330, que es la escuela en la cual se desarrollaba esta experiencia del vuelvo virtual, están viviendo situaciones de mucha vulneración de derechos, de mucha desprotección, de muchísima persecución política. Bueno, están sucediendo cosas bastante complicadas y se está en algún punto, que es lo que nos cuentan y nos relatan ellos que lo viven en primera persona, desmantelando toda esa política pública que fue tan ejemplar y que en un momento como este, de una crisis enorme por la pandemia y del confinamiento y la imposibilidad de las clases presenciales, es más que importante porque es una plataforma que permitía estudiar en la virtualidad, incluso a aquellas personas que no tenían conectividad y que muchas veces dejan la escuela porque pertenecen a sectores que son tremendamente vulnerados y desprotegidos por la sociedad y por el Estado. Eso es un poco lo que viene pasando. Nosotros venimos acompañando el reclamo de estos trabajadores para que el ministerio mantenga sus derechos laborales, porque la titularización que ellos recibieron fue parte de un acuerdo paritario que el gobierno está incumpliendo y violando, y eso es un precedente gravísimo para todos los trabajadores del Estado en las negociaciones del gremio con el Estado, y también estamos pidiendo que no se desmantele esta política pública que fue tan importante para Santa Fe. Se llevó adelante un curso de capacitación de cambio climático y ciudades porque consideraban muy, pero muy importante empezar a capacitar a la ciudadanía en general, a las personas que están llevando adelante una responsabilidad en algún ámbito de alguna institución o también en el Estado, en capacitarnos en cuáles son las problemáticas actuales que el cambio climático está produciendo, que son muchísimas, que son muy graves. Sin ir más lejos, estamos en una pandemia que nos puso en una situación y en una crisis extraordinaria en el mundo y que es producto de la forma en la que producimos y nos relacionamos con el medio ambiente, y tiene mucho que ver con la forma en la que no estamos cuidando nuestro planeta, y creemos que la herramienta más importante para poder cambiar esas cosas a largo plazo es generar instancias de formación y educarnos todos y todas con conciencia en estos temas, saber cuáles son las problemáticas, cómo cada uno contribuye con su actitud individual y cómo cada uno puede cambiar estas realidades desde las políticas públicas o desde las instituciones y la sociedad civil. Un poco tiene que ver con eso en el marco de haber ingresado en la legislatura hace unos meses atrás un proyecto para que Santa Fe adhiera a la Ley Yolanda. La Ley Yolanda es una ley nacional en la que ahora se dispone la obligación del Estado de capacitar a todos sus funcionarios en la crisis climática que estamos atravesando, que es una ley muy importante de la mano de la ley Micaela. Son dos leyes muy importantes para empezar
a tomar con seriedad dentro de las instituciones del Estado y como sociedad dos grandes debates que se están dando en todo el mundo, que están discutiendo todas las sociedades y que tienen que ver con la igualdad de género y con la transición ecológica que necesitamos hacer como planeta, como especie humana. El Hacer lo Posible es un voluntariado de jóvenes de la ciudad de Santa Fe, pero que también tiene a otros jóvenes de otras localidades del interior de la provincia, que tiene que ver con generar herramientas participativas donde los propios jóvenes puedan en este tiempo de crisis educativa colaborar con clases virtuales, colaborar con material de estudio, con explicación de los temas de la secundaria en cada una de las disciplinas en las que los jóvenes de Santa Fe puedan tener dificultades, ¿no? Sabemos que el año pasado fue un año en el que la comunidad educativa y sobre todo los docentes hicieron un esfuerzo muy grande por sostener la actividad académica, pero sin embargo las condiciones que se brindan desde el Estado, las condiciones de trabajo en las que están y las condiciones de conectividad de las personas y de los adolescentes han hecho que sea muy difícil continuar con normalidad con el desenvolvimiento del año académico. Entonces hay un colectivo de jóvenes de distintos lugares que se fue agrupando para empezar a apoyar a esos jóvenes de secundaria, a esos jóvenes de primaria, ahora también este año, que necesitan una mano y poder repasar conocimientos y dictar clases virtuales y poner a disposición material en la web y tener materiales descargables para quienes no tienen wifi todo el tiempo. Tiene un poco que ver con eso, con sacar a relucir el espíritu solidario de la juventud, que muchas veces es noticia por las malas noticias y no por estas cosas, y mostrar que en tiempos de crisis hay un montón de jóvenes pensando en cómo ayudar a otros jóvenes, y el Hacer lo Posible es una herramienta que se creó para eso. Creo que un claro reflejo de que el Estado provincial no está teniendo esa actitud es estar teniendo en este momento de una de las mayores crisis sin antecedentes y sin precedentes en Argentina y en la provincia de Santa Fe, un plazo fijo de más de 60.000 millones de pesos en un banco que no están siendo invertidos. Estamos últimos en la inversión en obra pública, según los datos que fueron puestos en conocimiento en estas últimas semanas. Tenemos una disminución de la inversión en muchas áreas y también tenemos una baja en los salarios. La verdad que es un momento muy difícil y creemos que el Estado tiene herramientas para poder colaborar con un montón de sectores que se están viendo afectados y sin embargo no las está utilizando. No entendemos por qué hay dinero ahorrado en cuentas, en bancos, cuando en este momento hay tantos sectores afectados con las restricciones, porque los gastronómicos, los hoteleros, el sector turístico, la industria, los comercios, las pymes, las cooperativas, los emprendedores, puedo seguir mencionando muchísimos sectores de la sociedad que están y de la economía tremendamente vulnerados. Y sin embargo el Estado da ayudas que son tremendamente insuficientes por un lado y por el otro sigue acumulando dinero que solo produce intereses y que debería estar a nuestro entender destinado a sortear esta difícil situación para la ciudadanía. Sin ir más lejos, son recursos que aporta cada santafesino y cada santafesina de sus impuestos todos los días. Lo que más me preocupa es la falta de apoyo del Estado a los sectores afectados por la pandemia. Creo que esta crisis sin precedentes va a agravarse cada vez más para cada uno de los santafesinos y las santafesinas si desde el Estado, desde la política, desde las instituciones no empiezan a generarse mayores consensos, mayores medidas y no empieza a haber un mayor sostenimiento y acompañamiento desde las instituciones estatales a la sociedad civil. Lo segundo que me preocupa muchísimo, por supuesto, en el mismo orden de importancia, es la situación sanitaria. Tenemos una situación muy compleja en este momento en la provincia de Santa Fe y es muy importante que quienes podemos o puedan hacer el esfuerzo de quedarse en su casa, de generar mecanismos para cuidarse y para protegerse, lo puedan hacer, porque realmente me consta el esfuerzo que está haciendo el personal de salud y sin descanso y sin una paga como corresponde en muchas oportunidades, y eso requiere de todos nosotros la mayor responsabilidad en este momento, además de una política clara de asistencia económica del gobierno a los sectores perjudicados por las restricciones. Creo que son las dos preocupaciones que hoy tenemos todos en la provincia de Santa Fe, y también por supuesto me preocupa que tengamos los niveles de violencia como sociedad que tenemos, que al parecer no reducen y no bajan, y hemos cambiado de ministro y sin embargo seguimos teniendo graves problemas de inseguridad
con la diferencia de que quizás tenemos tantos otros problemas que no los estamos hablando del mismo modo, pero que sigue siendo una problemática muy grave y que necesitamos discutir y cambiar, porque en definitiva es la salud, la vida y la economía de la gente, ¿no? Es lo que más tenemos que cuidar en este momento en la provincia de Santa Fe, quienes tenemos algún compromiso con lo público y con el destino de nuestra gente. Que la justicia revictimiza a las mujeres que denuncian, hace muy largo y muy tedioso el proceso, y bueno, este es un ejemplo más de aquellas situaciones en las que una mujer que es violentada pide ayuda al Estado a través de la justicia y recibe la respuesta contraria.